Nos ponemos de pie. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer solamente 2 versículos. Dice así el texto: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, dice el apóstol Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, con el propósito que aquellos que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y también nos dio el ministerio de la reconciliación. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por el Evangelio. Gracias te damos por la salvación que nos has dado. Te pedimos no solamente que podamos entender las implicaciones que emanan del Evangelio, sino también que podamos vivirlas. Te pedimos esto, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos tomar asiento. Ahora, qué interesante es pensar en este texto y el apóstol Pablo, que comienza a hablar en cuanto al ministerio de la reconciliación. Ahora, lo interesante es que cuando comienza diciendo porque el amor de Cristo es aquel que nos constriñe, está hablando de la motivación que tenía el apóstol Pablo para vivir como vivía, para andar como andaba, para hablar como hablaba, para predicar el Evangelio de la manera que lo hacía. La motivación que tenía el apóstol Pablo era la cruz de Cristo. Cuando vamos al texto dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y lo resume de esta manera: uno murió por todos. Entonces todos murieron, con el propósito que aquellos que murieron juntamente con Cristo en la cruz ya no vivan para sus deseos, ya no vivan para sí, sino que ya tienen otra vida nueva. Por eso el versículo 17 dice: aquellos que están en Cristo son una nueva creación, una nueva criatura. Todo lo viejo pasó, he aquí todo ha sido hecho nuevo. Ahora quiero mencionar algunos aspectos de lo que acabamos de leer, ¿sí? Lo primero, la primera palabra quiero que recuerden es el alcance, porque dice el texto, ¿no? Y por todos murió, por lo tanto todos murieron. Ahora creo que no hace falta aclarar mucho, diciendo, ¿no?, que de la misma manera que Cristo murió por todos, no se está refiriendo a toda la humanidad, porque de la misma manera que el texto aclara, toda la humanidad no murió juntamente con Cristo en la cruz por la misma razón de que todos no son salvos. Ahora, qué interesante es pensar en que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que también es nuestro sustituto. Porque si bien el texto habla, hasta el versículo 21, del ministerio de la reconciliación, el medio por el cual Dios el Padre se reconcilia con el pecador es mediante la cruz de Cristo. Es mediante un sustituto. Y eso es por eso, obviamente, que dice primero el apóstol Pablo aclarando, hablando acerca de un sustituto perfecto. Uno murió por todos. Y en eso se basa el Evangelio. El corazón del Evangelio se basa en que Cristo murió por mí. Y en eso podemos resumir todo. Ahora, no solamente quiero hablar acerca del alcance, sino también acerca de la razón. Y si bien el texto no lo menciona, en Romanos 6:23 aclara muy bien que la razón por la cual Cristo tuvo que ser nuestro sustituto y morir en nuestro lugar en la cruz es porque Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Ahora, fíjense ahí lo que dice, ¿no? La deuda que el hombre tenía con Dios por causa de su pecado era morir. Y Cristo lo que hizo básicamente es tomar el pecado que nosotros habíamos cometido, cargarlo sobre sí mismo, colgarse en la cruz y morir en lugar tuyo y en lugar mío. Ahora Él es nuestro sustituto. Ahora, lo más lindo no es pensar en cómo comienza Romanos 6:23, sino cómo termina. Dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Jesucristo. Es decir, que en una parte habla de muerte, pero instantáneamente, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, una mirada hacia Cristo, como hizo el apóstol Pablo y la motivación que tenía el apóstol Pablo, le dio vida.
y vida en abundancia. Es por eso claramente que el propósito por el cual Cristo muere, y es nuestra tercera palabra, es vida. Fíjense que el versículo 15 dice, ¿no? ¿Para qué? El propósito, para que aquellos que viven, pero que han puesto su fe en Cristo, su confianza total en Cristo, ya no vivan para sí. Es decir, que aquellos que supuestamente se hacen llamar cristianos, pero viven para sí, ¿realmente han nacido de nuevo? El texto acá es claro. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son una nueva criatura, ya no viven para ellos, ya no viven para sus deseos, ya no viven para su voluntad, sino que hay alguien que gobierna su alma, hay alguien que maneja las riendas de su vida. Ya no viven para sí, sino que ellos viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, no solamente habla de un propósito, sino también de una esperanza, porque claro, ya todo pasó. El versículo 17 es claro, ¿no? De modo que si alguien está en Cristo, todo ha pasado. He aquí, todo es hecho nuevo. Hay un antes y un después, hay una esperanza. Pero en todo esto hay un autor que se lleva absolutamente toda la gloria. Y el versículo 18 es claro, dice, y todo esto no proviene del hombre, todo esto proviene de Dios. Y nosotros decimos amén. Y nosotros nos gloriamos en lo que Cristo hizo y le damos toda la gloria absoluta de nuestra salvación al Padre. Porque en la creación de la nueva criatura, en el amor de Cristo, en el sustituto perfecto, en la reconciliación, en todo lo que el texto está hablando, el corazón de esto es, y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Claramente porque Dios lo hace también para exaltar su nombre y para llevar su nombre a todas las naciones. Y nosotros pensamos en esto y pensamos en el poder del Evangelio y pensamos que la motivación del apóstol Pablo era clara y en ningún momento dudó. La motivación del apóstol Pablo era firme y en ningún momento él titubeó acerca de cuál era su razón de vivir, porque él sabía muy bien que la razón de vivir de él no era vivir para él, sino era vivir para Cristo, porque había comprendido el Evangelio, había nacido de nuevo y ya no vivía para él, sino que vivía para aquel que murió y resucitó por él. Amén. Oramos. Padre, te damos tantas gracias, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino que te damos gracias